Bueno, destinamos este tiempo que nos queda para algunas preguntas, para algún intercambio con los expositores. ¿Qué les parece? Nos quedamos todos pensando muchas cosas. A ver. Vamos a repartir antidepresivos a la salida. Después tenemos un cafecito con algo ahí para reanimar. Bueno, mientras van pensando, yo comparto algo que me traían mientras hablaban. Yo hace relativamente poco tiempo me enteré concretamente de cuestiones que han pasado en nuestro hospital, porque hacían referencia a qué actores son los que por ahí generan condiciones de odio hacia otros. Yo no lo sabía, yo no soy de acá, de Lanús, vine después a vivir una vez que me casé, y bueno, ya hace más o menos 10 años que trabajo en este hospital. Me corro un poquito porque me hace algo en los oídos. Y poco tiempo después mi hija vino a hacer un trabajo acá al hospital y a filmar a algunas enfermeras, y le hizo una entrevista a la primer jefa de enfermeras que tuvo el Hospital Evita de Lanús. Y en ese relato descubrimos algo, a mí me emociona. Vieron que cuando todos entran, acá está el busto de Evita. En la época del 55-56 hubo rumores porque destruían vasijas, cortinas, cosas que había en el hospital, porque decían Fundación Eva Perón. Entonces llegaron rumores que venían gente a destruir el busto de Evita, y varios trabajadores, alertados de esto, tomaron el busto de Evita, lo recostaron, lo ataron con una soga y lo arrastraron hasta el sector que es de La Guardia, lo que conocemos en este hospital, sabemos por dónde. Todavía aparentemente hay rastros de eso que hicieron, de arrastrarlos. Lo llevaron a una camioneta, de la camioneta fue a la casa de uno de ellos, lo enterraron y plantaron una rosa roja sobre el busto para acordarse dónde estaba. Después de muchos años lo desenterraron. Tenía en la cara, en el rostro de Evita, una marca por la raíz del rosal, que después, bueno, la trabajaron para que no se note tanto, y volvió a nuestro hospital. Todos esos años nuestro hospital cambió de nombre, se llamó Arauz Alfaro. O sea, hasta esto, que parecen detalles, pero yo no lo hubiera comprendido tan claro sin saber algo tan simple de la historia nuestra, que no es tan lejana. Bueno, estamos nuevamente frente a situaciones semejantes, no se rompen cosas, pero el ajuste es muy grande. Nosotros estamos recibiendo acá gente que elige cuándo comen, porque no puede comer todos los días, o no todas las comidas del día. Estamos con estos relatos, ¿verdad? Viendo cómo hacemos. Hoy discutíamos sobre el derecho y la perspectiva de derecho y demás, y cómo lo concretamos, cómo lo llevamos a la realidad de nuestra población y a nuestros derechos como trabajadores también, porque estamos pasando por situaciones lamentables. Sigo con el bajón, pero no sé si alguien más quiere agregar o quiere comentar. Vamos. Gracias. En un momento mencionaba, lo dejó, cuando hablaba de colonialismo, capitalismo, patriarcado y extractivismo como pilares de análisis. En un momento mencionaba el proceso de formación, la universidad que no participaba en los procesos emancipatorios. La pregunta es, ¿por qué? Dijo que le iba a responder. Y la otra es, ¿qué experiencias de resistencia se encontraron en América Latina en estos años? Si las detectan o si se puede mencionar algunas. Bueno, arranco yo, pero puede ser para los dos, ¿no?
Yo diría que, digamos, el siglo nace con una sorpresa geopolítica como es la revolución en Venezuela. O sea, el verdadero, digamos, el punto inicial, digamos, pasa a ser no solamente Venezuela por lo que significa Venezuela, sino además porque Venezuela le cambia la viabilidad a la revolución cubana para ese momento histórico. De tal manera que, digamos, nosotros tenemos este fenómeno presente, nos encontramos en Argentina de repente con una reunión internacional, llega Bush a Mar del Plata, bueno, lo quiero decir, y se produce en efecto un fenómeno que, digamos, todavía hoy necesita ser analizado, que es cómo fue posible, digamos, en la Argentina que Chávez, digamos, ocupara usara un estadio de fútbol para tener una manifestación pública, o sea, un presidente de otro país. No ocurría desde que Alan García fue vivado en la época de Alfonsín como líder de no pagar la deuda externa, digamos. Cuando Chávez, digamos, también con Maradona, digamos, y otros próceres, digamos, de la Argentina, tiene este gesto, digamos, el eje Lula, Chávez, Néstor Kirchner, digamos, yo diría en una estrategia media de mareo, los dejan a Bush, digamos, pagando, y concretamente no se concreta el ALCA, ¿no? De ahí viene lo del ALCA Arajo. Bueno, esa jugada es una jugada antiimperialista, podríamos decir, digamos, de muy buena factura, porque a partir de ahí se empieza a generar una serie de fenómenos, algunos de los cuales la Argentina participa y otros no, que puede ser el ALBA, concretamente algunos países se van más fuertes, digamos, a contraponer el ALBA al ALCA, el UNASUR. El UNASUR es realmente, digamos, un dispositivo muy fuerte, y tenemos un momento dado donde yo sumo aproximadamente 10 países en resistencia, digamos. No es 1 o 2, son 10, digamos. Que ese es el contexto también, porque si uno analiza el kirchnerismo solamente como un fenómeno interno de la Argentina, se queda corto, porque este fenómeno a su vez hace resonancia en el Chile de Bachelet, hace resonancia con el Frente Amplio de Uruguay, hace resonancia con Lula en Brasil, hace resonancia con Correa en Ecuador, con el Frente Farabundo Martí en El Salvador, con Venezuela, con Evo Morales en Bolivia. O sea, toda una serie de fenómenos que son como sincrónicos, digamos, y que le dan a una década un carácter único. Yo creo que, digamos, uno ya va imaginándose, cuando uno se estaba formando políticamente, había unos cuadernos del siglo XXI que mostraba estas sincronías, y a mí me llamó siempre la atención. América Latina entra como en epidemias de regímenes parecidos, pero la fuente es común, digamos, ¿no? Los epidemiólogos sabemos que son epidemias de fuente común, y la fuente común está en Washington, digamos. Y esa fuente común es, hay momentos de una tremenda apretada, digamos, y otros momentos donde se distrae porque está en otros frentes, ¿no? En ese contexto, esa es una década perdida para Estados Unidos, una década ganada para América Latina, y la resistencia efectivamente fue fuertísima, y la pegada la sintieron, digamos, con sinceridad la sintieron hasta Obama, porque hay que recordar que Macri gana todavía con Obama presidente, incluso con la hipótesis de que seguía Hillary Clinton, o sea que también hay que romper la idea de que los demócratas son buenos y los republicanos son malos, digamos, ¿no? En realidad la estrategia norteamericana es, con sus buenos modales, digamos, los demócratas juntan el rebaño, después vienen los republicanos y te esquilan, digamos, ¿no? O sea, y podríamos decir así, son 200 años que vienen haciendo lo mismo. Nosotros deberíamos saber más eso, entender más ese fenómeno. Por eso ahora, cuando se habla de las complicaciones, ¿no? La complicación no es solamente cómo se va a pagar la deuda que se contrajo con el fondo. El problema es en qué contexto político, geopolítico nuevo puede renacer un gobierno popular, digamos. Entonces, son, digamos, muchos países, una experiencia articulada, pero en política se dice el otro también juega, ¿no? Y la primera alerta de esto fue, ¿se acuerdan? El golpe de Honduras, digamos, y después viene el golpe contra Lugo. Ahí empieza la contraofensiva, digamos así. En ese marco hay que recordar, porque fue un aviso, el Congreso paraguayo empieza la ofensiva contra el UNASUR,
quiero decir, estas cosas las dijiste a la embajada, digamos, pero cuando uno dice la embajada, como cuando dice el banco, hay uno solo, ¿no? La embajada, digamos, digita que los paraguayos en la legislatura digan que el UNASUR es un club de los presidentes para protegerse entre ellos, digamos. Entonces, después, ¿qué te dictan? Te dictan, destruyan el UNASUR, digamos. Y hoy, digamos, entre otras cosas, estamos perdiendo el Instituto Sudamericano de Gobierno en Salud, que era una estructura del UNASUR, como consecuencia de que el UNASUR está desarmándose por iniciativa, entre otros, del gobierno argentino. Así que, digamos, las resistencias yo creo que van a ser objeto de estudio histórico, importantísimo. Creo que a Estados Unidos le fue muy mal durante casi 15 años en América Latina. Aprendió, volvió, nosotros también podemos aprender y hacer lo que haya que hacer, pero digamos, vale la pena saber que eso fue muy importante. ¿Por qué la universidad no acompañó eso? Yo creo que la universidad fue fuertemente cooptada, digamos, durante la década de los 80, década de los 90, se produce una gigantesca concentración y, digamos, la derecha se abroquela dentro de las universidades. Si ustedes quieren el ejemplo de la Argentina, José Carlos lo conoce y lo padeció, digamos, se abroquela fundamentalmente en la Universidad Argentina los profesores de la dictadura, digamos. Y todos los profesores que volvían, digamos, del exilio, incluso con doctorados, con formación y todo lo demás, digamos, lo mejor que te podrían conseguir era un cargo en el CBC, digamos. O sea que, y de repente vos tenías profesores con más calificación en el CBC que adentro de las aulas, digamos, de grado. Así que, digamos, todos los profesores con calificación terminaron en el CBC o en el posgrado. Y la universidad es propiedad de los profesores de grado. No hay concurso de posgrado, digamos, por supuesto tampoco de CBC, digamos, y eso es lo que, en concreto, si vos lo ves en Argentina y lo reproducís en Venezuela, lo reproducís en Ecuador, en Bolivia. En Bolivia la universidad boliviana es racista, puede parecer increíble, pero hay un evento concretamente que es jóvenes, la ciudad universitaria de Bolivia es Sucre, digamos, como La Plata, digamos. Y hay hechos políticos de humillación de indígenas en Sucre por estudiantes universitarios y universidades que nunca pidieron perdón en el contexto donde es indígena el presidente de la nación, digamos. Así que, digamos, ahora vuelvo al tema de lo de Huarque, digamos, lo que Huarque dice es, no se confundan, digamos, la historia dice que con mucho más frecuencia la universidad ha sido reaccionaria que progresista, digamos, a pesar de que nos quede esta imagen, digamos, de esas épocas combativas de la universidad. Bueno, el siglo XXI empezó muy interesante. Bueno, primero, parte de tu pregunta era ¿quién resiste? Los cubanos, vieron los indicadores de salud de Cuba. Digo, si tuviéramos poder, muchísimas de las cosas que haríamos, teniendo poder, sería reproducir cosas que hacen los cubanos. Como en Cuba no hay capitalismo, tienen márgenes de maniobra fenomenales, gastando poca guita. ¿Ok? Bueno. Cuba aguanta, uno dice, bueno, fíjense los indicadores fenomenales. En este momento el 99% de los adolescentes cubanos terminan la secundaria. Esto no se da ni siquiera en países de Europa, lo hacen los cubanos, porque educación es mano de obra intensiva, todo ese tipo de cosas. Así que los cubanos siguen resistiendo. ¿Y qué hicieron para resistir? Una pavadita, 50 años de bloqueo, desestabilizaciones de todo tipo, una invasión militar con apoyo aéreo, buques de desembarco y tanques. Los cubanos siguen ahí y siguen haciendo cosas admirables, porque para nosotros sería un ejemplo de posible alternativa. Bueno, en diciembre pasado hubo un congreso internacional de psicoanálisis, SIC, en la Universidad de Rosario. Entonces me invitan a mí a una mesa redonda con dos connotados psicoanalistas al lado. Lo que a mí me asombra como paciente psicoanalista, pero no como analizador de la teoría o del corpus, es cómo el psicoanálisis es ahistórico. Es decir, las categorías analíticas del psicoanálisis valieran para todo el mundo en cualquier momento, en cualquier situación histórica, con cualquier materialidad. Entonces yo dije en esa mesa redonda,
no sé qué habrá pensado la platea era abrumadoramente estudiantes, psicólogos jóvenes, Rosario, psicoanalistas al mango. Lo que yo dije es lo siguiente, mire, hace 10 años quebró Lehman Brothers. En 2008 empezó una crisis de las cuales los países centrales no han salido del todo todavía. Que quiebra una compañía inversora fenomenal y uno se entera años después, yo leí no muchos años, hace poco, que si no se hacía algo con Lehman Brothers, en una semana los cajeros de todo el mundo iban a dejar de mandar billetes. Así fue grosa la quiebra de Lehman Brothers. Si quiebra Lehman Brothers, un equivalente, una burbuja como la de Lehman Brothers, que va a cambiar subjetividades y objetividades, ¿qué va a pasar con el complejo de Edipo, categoría analítica importantísima del centro del corpus analítico, cuando la gente se queda sin comer, se queda sin sacar guita de los cajeros y compañía? Bueno, mis colegas en la mesa estuvieron ligeramente en desacuerdo con eso, y yo creo que la platea ni siquiera se plantea que lo que es la práctica del psicoanálisis en Argentina cubre las dos decilas más ricas, la decila 10 y la decila 9, y de ahí para abajo otro mambo. Bueno, así que te digo porque ahora se está armando otra burbuja, y si vos lees información económica de todo pelaje, la sensación de que se está armando una burbuja grosa, otro Lehman Brothers o peor que Lehman Brothers, anda circulando. Puede pasar una especie de dimensión desconocida. Bueno. Otra cosa que pasaron fueron los golpes blandos. Una cosa que se olvida es que cuando a Chávez le hacen 2 golpes de Estado. El primero en el centro de Caracas con francotiradores, que me recordó el golpe de Kiev en Ucrania, porque es de aquí que hay un golpe de Estado, francotiradores desconocidos le empiezan a matar gente, eso pasó en la capital de Ucrania, pasó en Caracas, y intervienen los países democráticos, suspendamos esta carnicería. Con un argumento parecido, la OTAN, no solamente Estados Unidos, invadió Libia, que estaba en guerra civil, y al invadir Libia, la pregunta que yo hago, adivinen cuál fue la Fuerza Aérea Europea que tiró más bombas sobre Libia. Algunos dicen, o no saben, o me dicen Estados Unidos, no, fue la aviación de la República Francesa. La Fuerza Aérea que tiró más bombas que del lado anti-Gaddafi en la guerra civil de Libia fue la Fuerza Francesa. A Gaddafi ¿alguien vio en YouTube cómo lo linchan a Gaddafi? Lo matan linchándolo. Bueno, en una época estaba en YouTube. Así que esa es una especie de golpe blando. Entonces le hacen a Chávez en Caracas un primer golpe con francotiradores, cometieron el error de no matarlo a Chávez, Chávez consigue un teléfono celular, se mueve con el teléfono celular, el ejército venezolano que se había prendido al golpe se ve derrotado militarmente por las grandes fuerzas de las divisiones blindadas que defienden a Chávez. Chávez sobrevivía a ese primer golpe. Y después, un año después, hubo un golpe mucho más sofisticado, que fue en gran parte electrónico, donde se hizo pelota la informática de las refinerías de petróleo, de las petroleras y de los lugares de extracción de petróleo. Mucho más sofisticado, sumado a una huelga de PDVSA, Chávez sobrevive a eso y sigue para adelante. Con lo cual, este tipo de cosas, de golpes que vienen, de golpes blandos, está en el ambiente. Contó Mario el lawfare. Vieron, no es el antiguo golpe de Estado, es una muy sofisticada manipulación del aparato mediático, judicial, todo ese tipo de cosas. Fíjense las grandes figuras del periodismo argentino que están apareciendo un poquitito comprometidas con lo que está pasando. Entonces, con toda esta cosa que está pasando, no sé si alguien estará pensando si algunos municipios, después de la elección, pasan de Cambiemos a Campo Nacional y Popular. ¿Qué se puede hacer a nivel municipal para aumentar la oferta estatal gratuita de salud, lo cual da muchísima legitimidad? ¿Qué se puede hacer? Por supuesto, los municipios van a tener poca guita, pero ¿qué se puede hacer en eso para decir, no, está soplando un viento nuevo? Estamos